Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Comunicando el Evangelio. En esta oportunidad me acompaña nuevamente mi hermano Daniel Cayún Blanco. Nos encontramos en la ciudad de Castro con un frío hoy día bastante potente, con las temperaturas muy bajas en este periodo invernal que estamos viviendo y que sin duda nos lleva y nos convoca a poder estar compartiendo la palabra del Señor desde nuestros hogares y a través de estas plataformas. Le damos un cordial saludo a todos aquellos que se vayan a conectar, que vayan a ver el programa a través de la señal de cable y también a través de las redes sociales, donde se comparte también este material y que también le pueda permitir a cada uno de ustedes, ¿cierto?, recibir una porción de la palabra del Señor. Hermano Daniel, por favor, tenga bien usted estar saludando a aquellos que nos van a estar viendo. Muchas gracias, hermano Gustavo. También para mí es un placer poder nuevamente estar en este programa, grabando este programa, claro, como dice usted, desde la comunidad de nuestro hogar, ciertamente de acá de una de las ciudades más australes de Chile, en el archipiélago de Chiloé, en la ciudad de Castro específicamente. Y desde acá queremos hacer una cordial invitación a que nos acompañe en este recorrido y en este estudio sistemático que hemos venido realizando semana tras semana junto con otros hermanos en este programa ya que lleva más de 20 años al aire, que es Comunicando el Evangelio. Le invitamos a que nos acompañe y que juntos podamos reflexionar un momento, meditar en un instante en cuanto a lo que hoy nos convoca, que es el estudio del Espíritu Santo, y un estudio que se ha venido hecho ya realizando por bastante tiempo, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Sí, realmente es un motivo de mucha gratitud para nosotros por tener este espacio para compartir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de las pantallas. Asimismo, ¿cierto? Queremos que ustedes, así como en estos 20 años, como bien mencionaba mi hermano, que nos han ido acompañando y han ido compartiendo junto a nosotros y junto a otros hermanos que comenzaron esta maravillosa obra, ¿cierto? De comunicar el Evangelio, como es el título del programa y de este ministerio. Los invitamos también a poder escucharnos, a poder seguirnos, ¿cierto? A poder compartir junto a nosotros y poder interactuar también de una u otra manera a través, como decía, de las diversas plataformas de redes sociales, dejando sus mensajes a través de las cajas de mensajes, ¿cierto? A través de el canal que también comparte este material y también, ¿cierto? Una bendición para nuestras vidas de poder conversar, hablar, eh, compartir las escrituras y el conocimiento que el Señor nos ha permitido a través de estos largos años. Así que lo dejamos invitado a que se puedan poner cómodos, ¿cierto? Ubicar su Biblia, ubicar también, ¿cierto? Un cuaderno, un lápiz y poder tomar notas sobre el tema. Hemos venido hablando sobre el Espíritu Santo, pero también hoy día vamos a hablar, ¿cierto? A través de este Espíritu Santo, vamos a hablar de algo tan maravilloso que tiene como título la gracia eficaz. Gracia, una palabra que en muchas ocasiones la usamos, ¿cierto? Como un término o una palabra, ¿cierto? Valga la redundancia, para dar agradecimiento como motivo de gratitud por algún gesto, por algún servicio que adquirimos, ¿cierto? Por demostrarnos, ¿cierto? El grado de educación que podemos tener y también, ¿cierto? De gratitud, como decía, sobre algo que se nos otorga. Pero para el mundo cristiano, podríamos entrar a definir esa palabra o qué significa esa palabra, ya que para usted, televidente, ¿cierto? Seguidor, eh, conocer qué es gracia y luego entraremos, ¿cierto?, a hablar sobre el título que hoy día nos convoca, gracia eficaz. Pero gracia, hermano Daniel, si usted nos puede a abordar este tema con esta palabrita que nos dice mucho, ¿cierto? Y que tiene un tremendo significado y tremendo peso también para el cristianismo. Sí, sí. Así como usted menciona, hermano Gustavo, claro, ciertamente, de hecho, el movimiento cristiano, como quiera denominarse también, hay ciertas palabras que, o se usa cierto tipo de lenguaje que no acostumbramos muchas veces, pero también con el uso muchas veces.
también le vamos perdiendo a veces la importancia. Ciertamente, como usted hablaba del uso común de esta palabra dentro de nuestro lenguaje habitual, dentro del mundo cristiano esta palabra tiene un peso mucho más profundo y mucho más mayor. O sea, la palabra gracia está directamente relacionado, simplemente si quisiéramos definirlo así brevemente, es el regalo. La gracia es un regalo, es un don. Eh, y es un don inmerecido, es un don como, como la palabra sí lo define, o sea, un regalo. Y, y el problema que muchas veces nosotros tenemos con los conceptos de regalo, y eso es que muchas veces nos pueden llegar a afectar también, es que el regalo en sí es algo que alguien no merece. ¿Ya? Y muchas veces nosotros tratamos de confundir o tratamos de aplicarlo de una manera errónea buscando la reciprocidad. O sea, cuando usted entrega un regalo es a alguien que ni siquiera se lo merece. O sea, quienes somos padres muchas veces eh, tenemos la costumbre de decir, mira, si te portas bien, te voy a regalar esto. O sea, eso no es un regalo, porque y eso es lo que quizás creo enfatizar un día, que la gracia es un regalo inmerecido. Y los regalos son inmerecidos, no es un tema recíproco, no es un tema que usted pueda aportar algo a cambio para recibir otra cosa. Eso, eso no se llama, no se llama regalo, porque el regalo parte de la esencia de dárselo a alguien, mire, alguien que no lo merece y alguien que ni siquiera le va a poder retribuir el regalo que usted le está haciendo. Muchas veces nosotros hacemos regalos, o sea, hacemos obsequios retributivos porque amamos a una persona, porque está de cumpleaños, está de aniversario, se ha portado bien, y más eso es una retribución ante un acto, sí, a diferencia de la gracia, y por eso que yo creo que es bueno lo que usted hace, hermano Gustavo, en ese sentido de tratar de enfatizar lo que significa la gracia. Dentro del mundo teológico, dentro del mundo evangélico, la gracia es un regalo, es un don inmerecido y claro, y también, no sé si lo alcanzará a ver este programa en otro programa, la gracia también está relacionada directamente con el pecado también, pues. Pablo por ahí dice que por gracias soy salvo, o sea, no lo merecíamos. Y eso yo creo que a grandes rasgos hoy día vamos a encaminar, yo creo, la conversación hacia esa dirección, hermano Gustavo. Gracias, hermano. Sí, efectivamente, como bien dice usted, y eso lo estamos conversando, ¿cierto? Lo estamos compartiendo con nuestros televidentes. La gracia parte de esa premisa para nosotros, el mundo cristiano, ¿cierto? Como ese don, ese regalo inmerecido. O sea, nadie de nosotros merecía la gracia, ¿ya? Nuestros hermanos hablaron anteriormente en los programas que ya se emitieron sobre la gracia común. Pero hoy día nuestro tema que vamos a abordar tiene que ver con una gracia eficaz. Cuando hablamos de gracia eficaz o de algo que es eficaz, es algo que es necesario, que lo necesitamos y que sin duda nos va a hacer muy bien, ¿ya? Por lo tanto, este regalo inmerecido, que ninguno de nosotros aportó algo para ese regalo, que sabemos, ¿cierto? Y si usted no lo sabe, se lo comentamos, proviene de Jesucristo, como usted bien recordará, ¿cierto? Hay una época en el año donde el mundo cristiano recuerda la obra, pasión y muerte de Jesús, de una u otra manera lo hace recordatorio, y usted puede ver la crucifixión de Cristo. Bueno, a través de esa crucifixión, ¿cierto? Se adquiere esta gracia, se adquiere este regalo merecido, pero también, como lo hemos venido señalando, se adquiere esta gracia eficaz, aquella que a través del Espíritu Santo, ¿cierto? En su forma efectiva, viene a impulsar al hombre a creer en Jesucristo como Salvador. Nótese lo que acabo de decir en la frase. Viene a impulsar al hombre a creer en Jesucristo como Salvador. Hermano Daniel, ¿qué importancia o qué tan importante es poder creer en Jesucristo como Salvador y quién necesitaría un Salvador para poder recibir esta gracia eficaz
y como bien decía usted, también gracia inmerecida. Sí, sí, mira, hermano, yo creo que mejor no puede haber sido dicho, mencionado aquel texto del Nuevo Testamento más famoso, conocido tanto por cristianos o como por oyentes o como por lectores, el famoso texto de Juan 3:16. Y ahí tenemos este concepto de gracia tan bien graficado o tan bien explicado, porque habla de una intención, parte del texto hablando de una intención, ¿ya? De tal manera. O sea, hay una intencionalidad. Y ahí nosotros ciertamente vamos desarrollando este texto que, claro, de tal manera, con tal intención, de tal manera. Y ahora viene tiempo. ¿Quién es el que ejecuta esto? Eh, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, y esta palabra amó eh, está en un pasado, po. Es por eso que nosotros hablamos de una gracia inmerecida, porque de tal manera, con tal intensidad, con tanta fuerza, amó. ¿Quién amó? Hacia atrás, en el pasado, amó Dios, po. O sea, le coloca un nombre, po. Con tal intensidad o de tal manera, eh, Dios nos amó o Dios amó al mundo, o sea, en su totalidad y a su a su propia creación. Y, y este amor que ha graficado, po, no es solamente un concepto etéreo o como concepto filosófico que uno puede mencionar, sino que va desde lo práctico, de lo práctico. El amor se expresa y se expresa en acciones, dicen. Y claro, y este texto habla de que ese amor que Dios tuvo, no que va a tener, sino que tuvo. Y ahí es donde nosotros resaltamos la gracia porque tuvo, o sea, nada hubo que hacer por parte del hombre en cierto sentido, más al final hay un texto que aclara de este mismo versículo, de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, un regalo, la gracia. ¿Qué dio? ¿Qué dio Dios? O sea, ¿cuál fue su intención con tal intensidad? Dice que Dios amó al mundo y ese amor quedó expresado de qué manera, al dar, al regalar, ¿a quién? A lo que le sobraba, a lo que no tenía ningún valor para él. O sea, y ahí es donde viene ese concepto de único, único, unigénito, irrepetible. O sea, algo que ni siquiera tenía comparación. O sea, Dios, o sea, esa muestra, esa fuerza de amor de Dios por el mundo que nos regaló ¿a quién? A su unigénito único, o sea, único, eh, único hijo. ¿Para qué dice? Y ahí viene ¿y para qué? Para que todo aquel que en él cree. O sea, ese regalo está ahí. Eso que Dios nos entregó, y bien decía usted en lo que Jesús realizó en su vida, su obra, pero sobre todo la muerte y la muerte en cruz, para que todo aquel que en Él, o sea, en Él, en Jesús crea, no se pierda. Es decir, y acá viene una adición, imagínense que al creer usted en Jesús, no se pierde, pero dice, no solamente no se va a perder, sino que más va a tener vida eterna. Y este texto comienza con una respuesta, porque este por qué está en respuesta, no es pregunta, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él, o sea, le da un nombre, o sea, no creer en un concepto, no creer en ideas, no creer, sino que para creer en Jesucristo. ¿Y qué hace usted con este regalo? Con el regalo que tiene nombre, que se llama Jesucristo, que Dios nos ha regalado, para que nosotros creyendo en Él no nos perdamos, porque claro, habla de una condición del ser humano, po, una condición de perdición, de alejamiento, de distanciamiento de Dios. Pero no solamente usted va a ser reconciliado con Dios, sino que es como
esta famosa oferta, por comprar esto, obtiene de regalo eso, o sea, para que todo aquel que no se pierda, sino que más tenga la vida eterna. Imagínense que esa es la gracia, el don de Dios, el regalo de Dios, hermano Gustavo, que nos ha dado a su propio Hijo, a su unigénito irrepetible, para que todo aquel y es por eso que me acordé de lo que usted decía, del creer como, como, como y creer qué, creer en Jesús, en qué, en el anuncio de su evangelio, en lo que ahí está especificado en cuanto a su obra, a su vida, a la muerte y a su resurrección. O sea, eso es lo que nosotros podemos, en cierto modo, sintetizar o poner un buen ejemplo de lo que es la gracia, cómo obra, de qué manera, quién lo realiza, bajo qué términos, podríamos decir hoy día, en otras palabras, cuáles son las ventajas de eso, cuál es la desventaja también el no creer, po. O sea, cuáles son las condicionantes que le favorecen al hombre, qué es lo que le favorece, porque es lo que ciertamente nosotros ya podemos poner en cuanto a lo que significa este concepto que encontramos en la Biblia, el concepto de gracia. Y lo que hoy día nos aboca es cómo se realiza eficazmente, como decía nuestro hermano Gustavo en un comienzo, y eso es lo que eh, vamos a ir desarrollando un poco en este programa sobre la eficacia. Yo creo que la eficacia ya está planteada, o sea, la cruz de Cristo, su muerte y su resurrección. O sea, pero cómo se concreta en el ser humano, eso yo creo que lo vamos a ir desarrollando, hermano Gustavo. Gracias. Sí, estaba anotando aquí, la eficacia surge efecto, ¿ya? La eficacia surge efecto. Eh, bueno, vemos, ¿cierto?, a través de la cita que usted menciona, y que una cita muy, muy mencionada en el mundo cristiano, en el pueblo cristiano, en las iglesias, ¿cierto?, a nivel mundial. Eh, y también quizás yo creo que muchos televidentes, ¿cierto?, que no se congregan tal vez en una iglesia cristiana, evangélica, lo han escuchado, ¿cierto? Juan 3:16, un famoso texto. Pero si vemos en la forma pretérita, donde nos dice que de tal manera amó Dios, tiempo pasado, ¿cierto? Desde el principio, desde el origen, desde la creación misma, este plan estaba diseñado por Dios para que el hombre tuviera acceso a la salvación o a la presencia de Dios, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, por lo tanto, sabía lo que iba a suceder. Así, conforme a la escritura, dice el libro de Corintios, que lo que le aconteció a Cristo debía de suceder porque estaba escrito, estaba dicho. Por lo tanto, yo le hacía el alcance a usted, mi hermano Daniel, con respecto a por qué necesito creer en Jesucristo. Y cualquier persona podría decir, bueno, yo creo en Jesucristo, pero ¿por qué debo creer en Jesucristo como Salvador? ¿Ya? ¿Por qué necesito que esta gracia eficaz se haga propia en mí, que surja efecto y me dice yo lo puedo lograr y que a través de ella, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo, va a impulsar al hombre a creer en este Cristo como Salvador? ¿Por qué la humanidad necesitaría un Salvador? Y este Salvador es a Jesucristo. Bien decía usted, ¿cierto? Porque, bueno, el que cree va a tener vida eterna como un regalo anexo al creer. Pero ¿por qué un Salvador? ¿Por qué la humanidad necesita un Salvador? ¿O solamente basta con creer en Cristo o en Jesucristo? Y eso es lo que generalmente nosotros siempre planteamos como seguidores de Cristo, de la necesidad de un Salvador, porque la misma Escritura aún así anuncian y muchas veces también denuncia de, de lo separado del hombre de Dios, de lo alejado del hombre de Dios y de la necesidad que el hombre tiene de nuevamente volver a encontrarse con su creador, con su hacedor. Y hay algo, y hay algo que lo separa y algo que la Biblia, y quizás es una palabra hoy día, voy a usar un término quizás un poco ofensivo, una palabra muy, muy, quizás está muy manoseada,
ya y que quizá hoy día para muchos no tiene ni siquiera el peso que tuvo en otras épocas, que es la palabra pecado, que es errar al blanco. O sea, eh, ¿cuál sería la necesidad de Juan 3:16, esa necesidad tan intensa y por qué parte Juan 3:16 con una respuesta, po? ¿Por qué el hombre necesita ser salvado, po? ¿Por qué el hombre necesita ser rescatado? ¿Por qué el hombre necesita también la vida eterna? Ahí encontramos bastantes aspectos que nos pueden ayudar en ese sentido, porque el hombre en sí en busca de respuesta, la respuesta la tiene en Juan 3:16, po, porque parte como ese por qué no es pregunta, ese por qué es respuesta. O sea, por qué por qué Dios decía amarnos con tanta intensidad? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasa en el hombre? ¿Qué pasa en el corazón, en la vida del hombre? O sea, ¿por qué Dios decide darnos no lo que le sobra, sino que darnos a su unigénito Hijo, al único? O sea, que se encarna, que siendo Dios, como dice este mismo Evangelio, el verbo hecho carne. O sea, ¿cuál es la necesidad de Dios de mover esta inmensa maquinaria, mover la eternidad en pos del hombre? O sea, eh, cualquiera puede decir, pero yo, lo- yo no lo necesito, pero ¿qué no dice Juan 3:16? O sea, ¿por qué Dios se volca completamente eh, a amar al hombre, a amar a la humanidad, pero con tal intensidad, con tal fuerza, que envía como regalo a su Hijo? Y, y todo muchas veces, y acá tiene lo que va la gracia, porque muchas veces nosotros cuando hacemos regalos esperamos que a la persona que le hacemos un regalo, un obsequio, por lo menos tenga una consideración mínima de agradecer, de sentirse, o sea, de ser una persona agradecida con lo que se le da. Imagínense que Juan 3:16 dice que, y aquí va un poco la respuesta, hermano, que Dios nos regaló a su hijo, a su único, a su único hijo. Y la pregunta, ¿y qué hicimos nosotros con el regalo? Lo clavamos en una cruz, po. O sea, ¿qué hicimos con lo que Dios nos dio? Con ese regalo, lo mejor, a Él mismo. O, como dice Pablo por ahí, se despojó de todo siendo Dios. ¿Qué hicimos con ese regalo? ¿Qué haría usted cuando se esfuerza tanto se esmera tanto de repente para entregar un presente, un regalo a una persona que usted ama, que quiere? Y esa persona se lo rechaza, no lo aprecia. La pregunta va, o sea, ¿qué hicimos con lo que Dios nos regaló? ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? Nos regaló gratuitamente. Lo terminamos clavando en una cruz. Aunque como dice el hermano, la escritura aún así menciona de que es necesario, pero era necesario que todo esto ocurriera, pero también para graficar nuestra realidad, nuestra condición como seres humanos, de lo cruel, de lo despiadados que podemos ser. O sea, esa necesidad del hombre de encontrarse nuevamente con su creador, y hay algo que lo separa, hay algo que lo aleja, y algo que lo hace actuar de esta manera. Y es su condición de estar alejado de Dios y de errar el blanco, que es uno de los significados que tiene la palabra en la escritura de pecado, hermano Gustavo. Sí, efectivamente. Nuestro Señor Jesucristo se entregó como ofrenda, ¿cierto? Ofrenda agradable delante del Señor y su muerte pudo cumplir, ¿cierto? Aplacar la ira de Dios sobre la humanidad. Mientras usted hablaba, reflexionaba sobre este pasaje que usted ha citado el día de hoy, hermano Daniel, y que vemos que es uno de los textos que se utiliza mayoritariamente para la obra evangelizadora. ¿Cierto? Esa obra evangelizadora que invita al vecino, al amigo, al oyente, al transeúnte, a poder abrazar a Cristo, a poder abrazar a Jesucristo, como decíamos anteriormente, como su Salvador. Y que este regalo eficaz surja el efecto, ya surja el efecto
correcto, el efecto necesario, oportuno para aquel a quien se le está entregando este mensaje, ¿ya? A través, como decía yo, de la obra evangelizadora. Pero la pregunta que podríamos compartir, ¿cierto?, entre los dos hoy día y con aquellos que nos están siguiendo a través de la pantalla, es, ¿esto opera de manera instantánea? ¿Opera de manera inmediata? ¿El Espíritu Santo tiene algún grado de participación en esto o solamente basta que nosotros citemos este pasaje, por ejemplo, y el ser humano, el transeúnte, ¿cierto? La criatura de a pie, como se dice, automáticamente va a ser tocado y se va a ser cubierto, digamos, de esta gracia salvadora, de esta gracia eficaz, hermano Daniel? Es aquí el interlocutor que muchas veces nosotros necesitamos, po. O sea, el hombre por sí solo no puede, y es por eso que nuestros hermanos hablaron de esa gracia común, que esa gracia común debería simplemente al ser humano, que esa gracia que está al alcance del ser humano. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justo y sobre injusto, hace llover sobre justo e injusto. O sea, el amor de Dios, esa gracia que nosotros denominamos gracia común, ¿a qué nos debería llevar, hermano Gustavo? Es que es a reflexionar, a recapacitar, a preguntarnos, a cuestionarnos, a acercarnos a Dios. Y ahí donde el Espíritu Santo hace esa obra ahí en lo profundo del corazón del hombre, donde nosotros por fuera podemos aparentar muchas cosas, pero esa necesidad es profunda que solamente Dios conoce, y a través de su Espíritu nos sigue moviendo para que nosotros podamos acceder, nosotros podamos confesar nuestra necesidad, nuestro alejamiento, nuestra condición delante de Dios. Es una obra que necesita nuevamente, por eso que hablamos como regalo, necesita a un ser divino, el Espíritu Santo, que tiene que manifestarse y obrar en el corazón del creyente, manifestándose. Manifestándose en estos procesos también, po. O sea, como dice usted, instantáneo, difícil en el sentido que la confesión en algún momento es sí, po, la confesión sí, pero ese trabajo arduo, ese trabajo meticuloso, silencioso que viene realizando el Espíritu Santo primero con la gracia común, después con esta gracia, por algo es una gracia eficaz que el hombre no tiene como más argumento que reconocer su necesidad profunda y su necesidad de reconciliarse con Dios. Es la obra que hace el Espíritu Santo. Por eso que nosotros hoy día hablamos de esta gracia eficaz, po, esta gracia que opera y hace el Espíritu Santo, en el sentido de que ante el cúmulo de evidencia, podríamos decir en otro lenguaje, ante el cúmulo de evidencia simplemente nos entregamos, simplemente nos lleva a reconocer, nos confronta también y nos lleva a reconocer nuestra necesidad más profunda y nuestra necesidad de encaminar nuestra vida hacia nuestro Señor Jesucristo, hermano Gustavo. No sé si logro explicarme un poco. Sí, sí, efectivamente. Vemos, ¿cierto?, que todos estos temas que nosotros abordamos, de una u otra manera, la Biblia los trata, sin duda que sí, y también la teología trata de hacer lo suyo, trata de buscar los significados más simples para que lo podamos entender, lo podamos estudiar. En- y una de las formas, ¿cierto?, es a través de la doctrina, de la que nosotros conocemos como la gracia. Y anotaba aquí un pasaje, o sea, no un pasaje, sino una frase, cuando hablamos de que la gracia eficaz es efectiva porque, como hemos dicho, viene al encuentro del hombre, el hombre responde de manera positiva, reconociendo su condición,
abrazando a Jesucristo como su Salvador, el Espíritu Santo haciendo su proceso, su trabajo, ¿cierto? Y viene a ser eficaz. ¿Por qué? Porque lo que ofrece, como bien decía usted, mi hermano Daniel, ofrece vida eterna, ofrece un acercamiento nuevamente con el Creador y le extiende, ¿cierto?, este beneficio a tener una vida eterna. Entonces, es eficaz, es realmente eficaz el regalo que Dios da al ser humano, al hombre, a la criatura, una vez que accede y recibe a Cristo como su Salvador. No pierde su condición, no se diluye, sino que se fortalece. Y es en este proceso, ¿cierto?, donde el Espíritu Santo comienza a obrar en el ser humano, comienza a trabajar, ¿cierto? Nosotros en la jerga cristiana hablamos de obrar, comienza a trabajar y comienza a hacer esta transformación que el hombre caído, el hombre natural, ¿cierto? El hombre que no conoce a Dios, debe comenzar a demostrar lo que Dios va haciendo en su vida, en su andar, en su día a día. Por eso es que es importante conocer, ¿cierto?, que eh, la gracia eficaz, ¿ya?, que el Señor ofrece a la humanidad permite acortar la brecha, permite acortar la distancia, ¿cierto?, de enemistad que existe producto del pecado con el Creador. Y de esta manera, operando y con la la posibilidad de obtener la vida eterna, ¿cierto?, hace que el hombre transforme su vida. Recuerdo en una oportunidad una conversación que tuvimos con unos hermanos y veíamos y comentábamos cómo el Evangelio producía transformaciones en las ciudades, en los sectores rurales, donde muchas veces había un solo ingreso económico para la familia y ese ingreso estaba mal gastado. Pero cuando llegaba Cristo a la vida de esa familia, cuando llegaba Cristo a la vida de esa persona que era el proveedor, la vida era totalmente transformada. Y esa familia, ese hogar cambiaba totalmente. ¿Y qué se decía? Esa familia aceptó a Cristo. Esa familia se hizo evangélica. Entonces, no solamente la gracia eficaz lo va a permitir, ¿cierto? O permitía en ese tiempo también vigente hoy día, poder vivir algo a futuro en la vida eterna, sino que también en esta tierra permitía que Dios entrara a ese hogar a través del mensaje evangelizador y transformaba, ¿cierto?, a la sociedad o a esta pequeña sociedad, a esta pequeña economía, la transformaba ¿para qué? Para ser gente de bien, o hombres de bien, mujeres de bien. Por lo tanto, ¿qué es eficaz? Es efectiva completamente. Cuando el hombre accede y acepta a Cristo como su Salvador, viene a transformarlo completamente y comienza, ¿cierto?, a este proceso transformador dentro del ser humano que lo lleva a poder vivir, y quizás lo va a llevar un poquito aquí a otro tema, pero que lo lleva a vivir la heredad, la herencia, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, en nuestra sociedad y en nuestra cultura, que la herencia se vive una vez que los padres fallecen, ¿ya? O que el que tiene herederos, ¿cierto?, ya no está en esta tierra. En la cultura judía, ¿cierto?, y a la luz de lo que es Dios con su pueblo, con sus escogidos, aquellos que abrazan a Cristo como su Salvador, la herencia se comienza a vivir acá. Es decir, el cielo se acerca, la vida se comienza a ser distinta aquí en esta tierra para poder después llegar a ese lugar que está más allá una vez que uno parte de esta tierra. Porque sin duda, como lo dicen las escrituras, hay vida. Cristo lo demostró. Él estuvo muerto, ¿cierto? Resucitó al tercer día y hoy día está a la diestra del Padre. Ese mismo poder opera en los seres humanos que reciben a Cristo. Hermano Daniel, bueno, he hecho una larga introducción con respecto a la doctrina de la gracia eficaz. Sí, sí, hay otro ejemplo, quizás también es igual de práctico como lo que usted hablaba, en cuanto a que eh, la gracia pues, es como el medicamento eficaz, o sea, cuando uno va al médico por algún tipo de enfermedad, el médico extiende una receta y dice, mira, este remedio te va a hacer bien, te va a hacer bien. Y
y como para tratar de ejemplificar un poco el efecto, o sea, o lo que produce la gracia, es que yo ese medicamento tengo que tomarlo. Uno primero tengo que aceptar lo que el doctor me dice, po. Cuál es mi enfermedad, cuál es mi afección y cuál es el tratamiento. El doctor me dice, mira, el tratamiento es el siguiente, tiene que tomarte este medicamento, que va a ser eficaz, te va a hacer bien. Y hasta ahí llega ciertamente, podríamos decirle, la responsabilidad del doctor, po. Ya. Ahora depende de mí si yo sigo o no sigo el tratamiento. El doctor no va a insistir porque cree que está hablando con personas adultas, responsables, y dice, mira, sigue este tratamiento y este medicamento va a tener buenos resultados, va a mejorar tu condición de vida, o sea, lo que producen los buenos tratamientos de medicina. La gracia es lo mismo, po, aceptar ese medicamento, pero la diferencia del medicamento es que uno tiene que irlo a comprar, este medicamento es gratuito, ¿ya? Pero es igual que el tratamiento, yo tengo que creer al tratamiento. O sea, y si yo creo el tratamiento, yo le digo, sí, doctor, ya voy y compro los medicamentos o sigo las indicaciones del doctor, pues. Creo lo que él me está diciendo, creo lo que él me está diagnosticando, creo lo que él está diciendo, mira, tú tienes esta enfermedad, esta afección, tienes que seguir este tratamiento. Uno cree en lo que los especialistas dicen cuando porque uno no tiene ese conocimiento. ¿Ya? Y la gracia es lo mismo, po. Sí. Somos confrontados con la verdad de Dios, somos confrontados con nuestra necesidad de Dios, somos confrontados con con nuestra enfermedad. Es como leer los primeros capítulos de la carta a los romanos, po. O sea, cuando Pablo termina entonces, ¿quién se podrá salvar, po? Cuando hace el diagnóstico de la humanidad en los primeros capítulos, y no hay ninguno, ni siquiera uno que busque a Dios, po, cuando da ese diagnóstico lapidario, pero desde el capítulo 7 o 8, si no me equivoco, empieza a ofrecer el medicamento. Pero para esto, como dice Juan 3:16, es necesario solamente creer, creer, creer y aceptar la condición. O sea, no puede vivir una vida negando ciertas patologías, po, que lo van a terminar destruyendo. O sea, tratamos de usar un lenguaje más moderno o ejemplo más práctico, porque hoy día el aumento de la enfermedad es cosa de ver la cantidad de clínicas que hoy día existen, Sí, eh, pero es algo que parece y es una enfermedad mucho más letal, pero sí uno puede asegurar de que la gracia es eficaz, po. Cumple, cumple eficazmente, cura eficazmente, sana eficazmente, y esa gracia tiene nombre y apellido, como dijimos, que es la obra, eso que Jesús realizó en aquella cruz, hermano Gustavo. Ciertamente es un tema, claro, que pareciera que muchas veces, muchas veces las palabras pierden su importancia cuando las usamos cotidianamente, pero muchas veces nos cuesta como detenernos a veces, poder reflexionar en torno a lo que significa la gracia, este regalo de Dios, cómo este regalo se ofrece, por qué medio, quién es el agente que hace este ofrecimiento. Eh, Imagínense, lo único que tiene que hacer el ser humano es creer que está en una condición. Y muchas veces son evidentes, po, como usted, el ejemplo que usted colocaba, hermano Gustavo. Si es el hombre el que es el hombre el que no quiere seguir este tratamiento que es gratuito, que es gratuito, pero que tuvo un costo bastante elevado, bastante alto. Y lo vimos en lo que dice Juan 3:16. Es por eso que hoy día nos aboca a hablar de la eficacia de podríamos decir, de este tratamiento, de este medicamento, la eficacia de que sí, po. Porque muchas veces la gente pierde la confianza en la medicina porque ha seguido tratamiento, gasta una cantidad de dinero y muchas veces las enfermedades se van agravando, no las puede detener. Pero esta gracia es por algo que nosotros hablamos que es eficaz, po, que es eficaz porque
hay millones de pacientes que hoy dicen que sí, porque que fue el mejor tratamiento, que fue el mejor tratamiento y simplemente fue creer, po, fue creer y el creer también conlleva a el obedecer y el obedecer conlleva a seguir a Jesús y así, y así, hermano Gustavo. Sí. Podríamos decir, hermano Daniel, que creer, porque hemos mencionado hoy día creer, es importante creer, creer en Jesucristo. Alguien podría decir, mire, mm, mire, par de jóvenes, podría decir, ¿cierto? A través de la pantalla. Mire, le voy a decir lo siguiente. Yo creo, ¿ya? Yo creo, pero también puedo decir que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no tengo vicios. Por lo tanto, soy una buena persona. Yo creo, ¿cierto? Que Dios, que Jesús me ama, porque la palabra dice que me ama, ¿cierto? Porque dice que amó al mundo. Y, y con eso me basta para poder tener este regalo inmerecido que usted ha estado hablando. Y creo que la gracia eficaz está en mí. ¿Qué le podríamos responder a ese televidente o a ese seguidor de las redes sociales, ¿cierto? Que nos manifieste esa frase, ese texto. Yo primero que le daría gracias por los jóvenes, Yo creo que sería oportuno agradecer a aquello. pero también decirle que hay un mal diagnóstico, po. O sea, en el sentido, porque esto que nosotros, imagínense que esto que nosotros hemos venido hablando, sobre todo Juan 3:16, y, y hablamos de que el amor se expresa en acciones, el creer tiene sus consecuencias, la vida eterna, eh, eh, va acompañado, po. O sea, no es solamente algo, como dijo alguien por ahí, algo efímero, sino que, o como algo que no tiene, que no puede ser tangible, que no tenga sustancia. O sea, esto automáticamente, el querer produce una acción, po. El querer produce una acción y produce el seguimiento, po. O sea, eh, porque uno después logra entender de que hubo un llamado, po, un llamado. Y este llamado, y este creer activa un seguimiento, po, y el seguimiento produce una obediencia. Y, y ahí comienza todo esto lo que generalmente nosotros conocemos como el discipulado, lo que Jesús encarece a su discípulo en la gran comisión y enseñándole a que guarden todas estas cosas, o sea, enseñándole que practiquen todas estas cosas. O sea, conlleva una acción, po. O sea, es lo mismo que usted le diga al médico, el médico le entrega la receta, ya sí, doctor, ya sí, está bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero usted no va a la farmacia o tiene los medicamentos y no sigue el tratamiento al pie de la letra, lo toma cuando siente dolor o tiene alguna sintomatología. O sea, déjeme decirle que no le va a producir no le va a producir el fin, el fin requerido, po. Y en esto y en esto es eso también, po, que el creer en Jesús nos lleva también a obedecerle y el obedecer nos llega a seguirle, y ahí uno entiende que esto fue un llamado del Señor, que el Señor nos llamó, y aquí también obra la fe, que imagínense que la fe viene por el oír, no por el ver, po. O sea, porque imagínese volvamos al mismo ejemplo, el médico usted le manda a hacer exámenes del interior de su cuerpo y uno tiene que creer en lo que la radiografía, la ecotomografía o los exámenes de sangre dicen de lo que hay dentro de lo que uno no ve, po. Esto es similar a eso, po. O sea, Sí, y uno tiene que decir, mire, el doctor dice, ¿sabes qué? Mira, estoy viendo tus exámenes y uno de repente puede ver números nomás, po. ¿Sabes qué? Mira, tú tienes esto, otro, esta patología, esto aquí, esto allá. Esto es lo mismo, po. El creer a lo que otro nos está diciendo, po. Pero esto es más eficaz, po. Porque dice que la fe viene por el oír, po. No viene por el ver, viene por el oír. ¿El oír qué? Lo que usted hoy día está haciendo, po.
lo que usted hoy día está escuchando, de que hay una gracia, de que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que dio su vida por usted, que lo vio en una condición, que de restablecer esa comunión con usted, eso, eso hermano Gustavo. Sí, yo creo que sí, muy buenas las apreciaciones y las aclaraciones que usted hace, mi hermano Daniel. Yo creo que quizás los televidentes hoy día se están preguntando, bueno, pero ¿cómo logro eso? ¿Cómo alcanzo aquello? Bueno, ahí es donde la persona del Espíritu Santo, que es quien estamos estudiando en este periodo de tiempo, ¿cierto? Nos lleva, nos invita y nos ayuda a poder entender y comprender este concepto, esta descripción o de esta doctrina, por ejemplo. Y en ese sentido podemos decir con mucha propiedad que Él no fuerza absolutamente a nadie, ¿ya? A nadie se le obliga, ¿ya? Esto es voluntario. Por lo tanto, no es coartada la posibilidad del ser humano de elegir con su voluntad totalmente libre, ¿ya? Si accede o acepta a Jesucristo como su Salvador. En el momento en que él acceda, ¿cierto? El Espíritu Santo va a comenzar a operar, a obrar, a trabajar, como decía hace un momento, en la persona y va a comenzar a ver, ¿cierto? Una vida totalmente distinta, no exenta de las vicisitudes que tiene la vida diaria, ¿cierto? Igual va a tener que levantarse a trabajar, va a tener que cancelar sus compromisos, sus servicios básicos, ¿cierto? Los compromisos que adquiera con casas comerciales, pero sin duda que la vida es distinta, porque hay un descanso, hay una paz interior que solamente la puede entregar Dios. Por eso que es muy importante que cuando entendemos esto, no solamente tiene que ver con el plano espiritual, sino que el plano material y el plano de la vida eterna comienza a sufrir transformaciones, porque en definitiva se comienza a vivir, como yo decía hace un momento, ¿cierto? Aquí en esta tierra, en esta vida. Ahora es interesante comprender que el Espíritu Santo, como bien decía, lo va a dejar a su voluntad. Usted siempre va a estar en condiciones de poder tomar la decisión final. Nada ni nadie lo va a forzar para que el día de mañana diga, no, a mí me obligaron. No, no, no. Aquí nadie lo ha obligado ni nadie lo va a obligar. Usted siempre va a tener esa posibilidad de decidir, ¿cierto?, qué es lo que quiere para su vida terrenal y para su vida espiritual. Por eso es que eh, no tiene ningún costo para nosotros, pero sí para el Hijo de Dios, sí para Dios mismo. Entonces, quizás por lo mismo y por aquello, ¿cierto? Como no tiene ningún costo, la humanidad no le da el valor que se le debiera asignar a algo que costó la vida, ¿cierto? Al Hijo de Dios. Y simplemente lo vemos como un hecho aislado, un hecho que ocurrió, que inclusive, ¿cierto? Algunos ni siquiera se identifican con ser pecadores o apartados de Dios y por lo tanto no abrazan a Cristo como su Salvador porque no se consideran de esa manera. Pero si vamos a la Escritura, vamos a encontrar que efectivamente necesitamos de Cristo Jesús. Y a través de este regalo inmerecido, como gracia eficaz, como es la gracia, la cual es eficaz para la vida del ser humano, vamos a poder lograr y obtenerla. Estamos llegando ya prácticamente al final del programa, hermano Daniel. En resumen, ¿qué podríamos decir, cierto, sobre este tema que nos ha convocado el día de hoy y que lo hemos podido desarrollar de palabras muy simples, con ejemplos muy sencillos, para poder hacer entender, cierto, a aquel televidente, a aquel vecino, amigo, hermano que nos pueda estar escuchando, que pueda estar tomando nota de este estudio, de esta presentación, de esta conversación, donde pueda entender y también así a su vez explicar a otros, ¿cierto? ¿Qué es este regalo que Dios nos ha dado? Sí, vuelvo, como que también yo vuelvo a insistir en el tema de que es, claro, es una palabra de uso, de uso cotidiano también dentro de las comunidades evangélicas, pero también muchas veces
se nos olvida inconscientemente el valor de este regalo, como dice bien usted, po. El valor, el coste de este regalo, lo que significó este regalo. Pablo en cierta ocasión decía que ciertamente el hombre es libre, pero su libertad lo usa de mala manera para hacer lo malo. Eh, y esta necesidad del hombre, y es por eso que se ofrece a todo el mundo este regalo de Dios tan y único, irrepetible, no hay otro, ni no habrá otro. eh, eh, hay que evaluarlo también bajo esas miradas, en el sentido de que el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta constantemente en nuestras vidas y la vida de todos, de todas las personas y aún en la misma creación. Eh, las reflexiones que uno puede tomar en relación a esto, hermano, claro, pueden ser muchas, pero es increíble que Dios y el Espíritu Santo, esa obra y que nosotros hablamos que es eficaz, y quizás muchos se pueden preguntar entonces por qué todos no creen. Simplemente, o sea, no es que sea simplemente, pero lo que uno puede explicar es que, como Juan 3:16 termina diciendo que para todo aquel, po, o sea, sin excepción de personas, para todo aquel que cree. O sea, y el creer tiene que ver con la fe, nuevamente yo insisto, tiene que ver con la fe, po. Y Pablo dice que la fe no viene por el ver, po, la fe viene por el oír. Si estas palabras que nosotros hoy día quizás torpemente hemos tratado de analizar han tocado su corazón, déjeme decirlo que no hemos sido nosotros, que es la obra de Dios a través de su Espíritu, insistiendo nuevamente en su vida, insistiendo nuevamente, amándolo nuevamente, llamándolo nuevamente. Pero si usted no quiere creer, no quiere, y aún se puede burlar de estas palabras, déjeme decirle que esto a Dios no le resta absolutamente nada. ¿Ya? Es por eso que Juan 3:16 viene con estos añadidos y también viene con esta advertencia. ¿Qué pasa aquel que no cree, po? Correcto, Que no cree dice que ya ha sido condenado. O siendo condenado. sea, eh, y eso es lo que nosotros hemos tratado hoy día de reflexionar en torno a esta gracia eficaz. Y es eficaz, po, aunque muchos digan, pero no todos creen, po. Pero no deja de ser eficaz, Exacto. no deja de ser eficaz. Que usted no crea ante el cúmulo de evidencia no significa que no sea eficaz. Si usted no quiere seguir el tratamiento, no puede decir que el remedio es malo. Así es. Y eso, o sea, nuestra intención tampoco es, sino simplemente, como dice nuestro hermano, a acercarle un poco más a este Dios maravilloso, a este Dios misericordioso, a este Dios que como lo hemos repetido hoy día y en tantos programas, lo único que ha hecho es amarnos. Eh, y entonces la responsabilidad de quién es. O sea, y con estas palabras ya termino para ir concluyendo, agradecerle que nos haya acompañado hasta aquí, porque si llegó hasta aquí, le interesó el tema, agradecerles que nos haya acompañado y que estas palabras lo puedan llevar a reflexionar y a meditar y si estas palabras lo siguen acosando en cierto sentido es porque Dios está orando en su vida. No le tema, hermano Gustavo. Gracias, hermano Daniel. Sí, efectivamente, como bien dice nuestro hermano, si ha llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo lo ha permitido y Él se está obrando en su vida. Lo llevará a tomar sin duda una buena decisión, abrazar a Cristo como el Salvador, ¿cierto? Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, para entregarnos ese maravilloso don, ese maravilloso regalo, el cual nos permite vivirlo aquí en esta tierra y posteriormente en la eternidad. Eh, ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente el Hijo de Dios, Dios mismo. Por lo tanto, no se preocupe de aquello. Él ya pagó el pecado nuestro, ¿cierto? Y de cada uno de aquellos que lo reciben en el madero de la cruz. No está exento de aquellos, por supuesto que no, pero tiene aquel que ha recibido a Cristo, tiene la posibilidad de arrepentirse y enmendar su vida nuevamente. Arrepentimiento o arrepentirse significa cambiar de dirección,
esa nueva dirección que te puede dar Cristo a través de este regalo. Los dejamos cordialmente invitados a usted, televidente, a seguir el programa Comunicando el Evangelio a través de la señal del TV Cable, la televisión pagada, y así también a través de las redes sociales. En YouTube también se encuentran alojados estos videos que semana a semana se van realizando, donde se van abordando temas tan importantes como estos. En esta oportunidad nos convoca, ¿cierto?, el estudio del Espíritu Santo, y a través de él estamos viendo este regalo que Cristo nos ha dado y que también tiene, por supuesto, gran relevancia y gran importancia que el Espíritu nos permita entenderlo y comprender aquello que el Señor ha permitido para nuestras vidas. Como decía, lo dejamos cordialmente invitado y a continuar viendo el programa. Y agradecer también a mi hermano Daniel por una vez más acompañarme, ¿cierto? Y acompañarnos para poder conversar estos temas y otros que nos convocan para el estudio de la Escritura y la palabra de Dios, la cual el Señor nos ha permitido entender y comprender, revelarse a través del Espíritu Santo en nuestras vidas y así poder transmitirla a cada uno de ustedes. Sean muy bendecidos de parte del Señor y nosotros muy agradecidos de haberlo tenido hasta este momento. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones.